En el nombre de Jesucristo damos gracias al Señor por su palabra que vamos a exponer esta mañana. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Precioso Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo con toda la confianza en ti. Eres tú el que hablas y el que sabes de nuestras necesidades, y oramos que esta mañana tu precioso Espíritu Santo ministre a través de tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de esta palabra. Así que oramos para que tú, Señor, hoy nos hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a ver una palabrita. Es un pasaje sumamente conocido. Creo que es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia para todo el mundo, hasta para los que no tienen al Señor. Y vamos a ver algo ahí. Esto es como de escuela dominical, este pasaje, pero sé que Dios tiene algunas lecciones importantes para nosotros en esta mañana. Amén. Capítulo 14 del libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo ahí algunos versos y estudiando un poquito esta palabra. Amén. Éxodo capítulo 14, vamos a iniciar con los primeros versos, desde el verso 1. Estamos hablando del cruce del Mar Rojo. Amén. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar, hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Gloria al Señor. Bueno, ahí vamos a ir leyendo algunos versos más, pero estamos iniciando este pasaje. Estamos viendo que la liberación del pueblo de Israel, donde estaban esclavizados en Egipto, es la obra de redención efectuada por Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo, pero es una representación también de la redención efectuada por Jesucristo para todos nosotros. Todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza, dice la Biblia, y de ahí podemos extraer una serie de enseñanzas, porque aquí Satanás, el faraón representa a Satanás, y bueno, el ejército de faraón representa a los demonios, ¿verdad? Y el Cordero de la Pascua, que ustedes recuerdan en el capítulo 12, es una representación de Jesucristo derramando su sangre por nosotros para darnos salvación y vida eterna. E incluso hasta el paso del Mar Rojo, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, que representa el bautismo que se lleva a cabo en todos nosotros para que podamos formar parte del pueblo de Dios. Así que si usted escudriña a fondo, este pasaje representa la redención efectuada por Jesucristo para cada uno de ustedes y para los millones que somos en todo el mundo. Amén. Pero vamos a ver si sacamos algunas lecciones interesantes aquí en la palabra. En el capítulo 5 dice la palabra de Dios: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado
ir a Israel para que no nos sirva. Lo primero que vemos, hermanos, es que aquí Faraón se está dando cuenta que se le está yendo el pueblo de Israel, y eran los esclavos que sostenían prácticamente toda la economía del pueblo de Egipto. Y entonces dice, ¿cómo los dejamos ir? Parece que en ese momento, como decimos a los ticos, ¿verdad?, le cayó la peseta, ¿verdad? Y se dio cuenta del error que había cometido al dejarlos ir y comenzó a trabajar para recuperarlos. Pero esto también, hermanos, representa que Satanás, cuando una persona cree en Jesucristo por haber oído el Evangelio y viene a los pies de Cristo, Satanás no está nunca tan dispuesto a dejar ir a esa persona. Y si ustedes observan, son millones de personas que reciben el Evangelio cada día, y de esos millones hay muchos que intentan venir a los caminos del Señor y comienzan a caminar en el camino del Señor, pero hay una oposición tan fuerte para que la gente pueda meterse de lleno en las cosas de Dios, que muchos se devuelven lamentablemente, y hay mucha gente que puede empezar y durar algún tiempo y después. La palabra de Dios nos habla de una parábola, la palabra del sembrador, donde la palabra nos dice que que el sembrador salió a sembrar y que lanzó su semilla, y la Biblia nos habla ahí de que esa semilla es la palabra de Dios, y que son 4 grupos de personas las que ahí se registra que reciben el Evangelio, y las diferentes reacciones de esos grupos, de esos 4 grupos. La palabra nos habla primeramente de unos que reciben la palabra y al momento la reciben con gozo, pero dice que es como la semilla que cae junto al camino, que por estar endurecido viene las aves y se comen la palabra y se olvidaron de lo que recibieron. La otra dice que cayó entre pedregales la semilla y que comenzó a crecer, pero como no tenía profundidad de tierra, entonces esta semilla con un poco de tiempo se secó, y eso representa, dice Jesús, a aquellos que se dejan llevar porque vienen pruebas, porque vienen aflicciones, porque la familia comienza a impedirles y a criticarlos, y porque se levanta mucha oposición, y entonces se llenan de miedo, se sienten que realmente para qué se arriesgaron a dejar todo lo que tenían atrás, y entonces se devuelven y ya perdieron la salvación y se devuelven de los caminos del Señor. Y también la palabra nos habla ahí en el tercer grupo de personas, dice que estos caen entre los espinos, y los espinos crecen con más fuerza y los apartan. Entonces, hermanos, estos espinos representan, dice Jesús, a aquella gente que viene a los pies de Cristo, pero los afanes de esta vida, el afán por las riquezas, los afanes de fama y de todas estas cosas hacen que se devuelvan porque no están dispuestos. Y hermanos, cuando estamos viendo esta palabra, vemos que los israelitas comenzaron a criticar y a decir: ¿para qué nos trajeron de Egipto? Mejor nos hubieran dejado ahí donde estábamos, aunque fuéramos esclavos y le servíamos al faraón, pero estábamos mejor ahí que venir a morir aquí en este desierto. Esa es una actitud, y les digo, mucha gente hoy día está viniendo a los caminos del Señor, pero se está quedando a ese lado del mar y se quedan ahí por miedo. Al ver al enemigo venir contra ellos, mejor se devuelven y no cruzan el mar. Un cristiano que no cruza el mar, hermanos, está condenado a quedarse siendo esclavo del reino de las tinieblas. La Biblia nos habla de que cuando Jesucristo murió por nosotros y nosotros creímos en Él y le aceptamos como nuestro Salvador personal, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Pero mucha gente se queda en un punto intermedio y no se deciden. Y hoy día el pueblo de Dios, si queremos una vida victoriosa, tenemos que decidirnos a cruzar el Mar Rojo y pasar, aunque sea con todas las luchas y dificultades que se nos presentan. Amén. Bueno, gloria al Señor, pero leamos un poquito más lo que nos dice la palabra. En el verso 8 dice que habían salido con mano poderosa. Este es el poder de la redención. Amén. Bueno, ya vimos eso, pero pasemos ahora al verso 10, que nos dice algo interesante. Verso 10 dice la palabra: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y hermanos, una de las armas poderosas que Satanás usa y sigue usando contra todos nosotros como pueblo de Dios es el temor. Satanás nos presenta cada día circunstancias difíciles, una serie de situaciones que se dan en nuestra vida, y si él logra que nuestra mente se llene de miedo, de temor, nos tiene agarrados, como dicen. La Biblia dice que el temor pone lazo en el hombre. El temor es algo que logra como amarrarnos y como dejarnos en una condición de que no sabemos qué hacer y nos paraliza completamente. El temor es el arma poderosa del diablo, pero les digo, el diablo usa enemigos, usa circunstancias, pero son solamente ilusiones. Estaba viendo en la palabra de Dios que siempre presenta cosas así como para impresionarnos, como el caso de Goliat. ¿Recuerdan a Goliat? Aquel mamulón, ¿verdad?, de casi 3 metros de estatura y así bien fornido y con aquellas armas, ¿verdad? Y quiere impresionarnos a nosotros, pero viene un muchachito de 17 años de estatura normal, y ahí un muchacho hasta bien guapo, dice la Biblia, y mientras todos estaban llenos de miedo así y no sabían qué hacer. Ese es el temor, hermanos, que viene cuando a usted le dan una mala noticia, cuando le dicen que tal vez alguna enfermedad, cuando el médico le diagnostica una enfermedad, cuando le dicen en el trabajo usted está despedido, cuando le llega una noticia de que le van a quitar la casa por alguna deuda que no pudo pagar. Todas esas noticias paralizan muchas veces a los cristianos y nos olvidamos de quién es el Redentor, de quién es el que nos sacó con mano poderosa de donde estábamos en el reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Pero aquí vemos, por ejemplo, a David, ¿verdad?, que llega y dice, vea todo ese montón de miedosos, y dice, yo voy a ir a pelear contra ese gigante, porque ¿quién es este incircunciso para que venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y se levanta con ni siquiera armas, con unas piedras. Hermanos, lo que el diablo usa muchas veces son cosas ficticias, nada más nos impresiona para asustarnos. Yo quiero decirles, como decía ahora Maurencita, nosotros somos armas poderosas en las manos del Señor Todopoderoso, pero solamente tenemos que ejercer por la fe lo que Dios nos ha dado. Vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Aquí en el verso 13 y 14 dice la palabra, no temas. Leámoslo de nuevo. Jehová peleará, estoy leyendo el 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová, oiga qué lindo esto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo primero que Dios demanda, hermanos, para darles a ustedes y a mí una victoria en cualquier circunstancia adversa, es que usted se tranquilice y deje de temer.
mientras usted esté atrapado por el temor, no puede Dios actuar en su vida. Él necesita que usted entre en un momento de tranquilidad. ¿Y sabe qué tiene que hacer para eso? Comenzar a ver las promesas que están escritas, todo lo que Dios dice que Él es para nosotros, examinar incluso las grandes victorias que Dios ha dado al pueblo de Dios a través de los siglos. Hay historias poderosas donde Dios se ha manifestado en favor de su pueblo, y Dios tiene para usted y para mí esas victorias poderosas, pero necesitamos entrar en tranquilidad, reposar y dejar que Dios actúe por nosotros. Cuando nosotros nos calmamos, entonces Dios comienza a trabajar pero Él peleará por nosotros. Mientras usted esté corriendo y buscando soluciones y todo ansioso y todo desesperado, Dios no puede actuar, porque usted está estorbándole al Señor. Así que cualquiera sea su situación, solamente no temas, dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo lo que dice aquí la palabra. Dice la palabra en el verso 15, dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Por qué clamas a mí? Les digo una cosa, hermanos, muchas veces el pueblo de Dios se encuentra en circunstancias difíciles, como estamos hablando hoy, y lo que hacen es orar y orar y orar y clamar: y Señor, ayúdame, Señor, sácame de esto. Pero aquí el Señor les dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ¿qué? ¿Qué dice ahí? Que marche. Hermanos, quiero decirles algo, y aquí lo está diciendo el Señor: la oración sin acción no produce victoria. Dios desea que usted actúe. Dios desea que usted comience a marchar. Cuando ya entró en calma, cuando ya usted empezó a confiar, empezó a creer las promesas del Señor, y entonces el temor comienza a irse, es cuando ya Dios le dice: ahora sí, comience a actuar, camine. Ustedes sabían que los israelitas tuvieron que comenzar a caminar y todavía el mar no se había abierto. Ellos no comenzaron a caminar cuando ya el mar se abrió. Ellos comenzaron a caminar y el Señor les dijo: dejen de estar clamando, dejen ya de gritar, actúen, empiecen a caminar. Y ellos comenzaron a caminar. Cuando la palabra de Dios nos dice que empecemos a actuar, es porque Dios nos ha dado a nosotros recursos. Vean, a Moisés le dice: ¿qué tienes? Le dice: alza tu vara, le dice. Pero en Éxodo, estaba leyendo, me devolvió un poco ahí en el capítulo 4, y dice la palabra de Dios que Moisés, cuando recibió el llamado al ministerio y cuando Dios le dijo: vaya a Faraón y comience a hacer lo que yo le mando de libertar a este pueblo, dijo: Señor, pero ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué le voy a decir? Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. Era esa vara que andaban los pastores, ¿verdad? Una vara. Y le dijo: bueno, pues tira esa vara al suelo y se va a convertir en serpiente. Ese es el comienzo de los milagros. Empiece a actuar por fe. Y dice la Biblia que Moisés lanzó la vara y de verdad se convirtió en serpiente. Cuando empezamos a ver los milagros de Dios nos asustamos. Dice que él se asustó y salió corriendo, pero Dios le dijo: no, devuélvase y levántela de nuevo, coge esa serpiente y en tu mano se convertirá otra vez en vara. Fue el principio de él. Él vio ahí el milagro, porque Dios va levantando. Sí, denle un aplauso al glorioso y todopoderoso Señor. Bendito sea para siempre su nombre.
Y dice la palabra que después del tiempo, eso fue al comienzo del ministerio, pero cuando llegó un momento crítico, realmente grande, el Señor le vuelve a decir: ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía la vara y le dice: extiende esa vara sobre el mar. Cuando comenzamos a actuar en las cosas pequeñas, cuando empezamos a creerle a Dios en las cosas pequeñas, cuando vengan situaciones difíciles, cuando vengan luchas más grandes, porque van a venir, usted va a acordarse de los recursos que Dios le ha dado. Hermanos, hay recursos poderosísimos que el Señor nos ha dado. Bendito sea el Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, ¿qué tiene usted en su mano, hermanos? ¿Qué armas le ha dado el Señor? Porque Él nos ha capacitado con armas espirituales poderosísimas. ¿Qué me dice del poder de la oración y del poder de la sangre de Jesucristo? ¿Qué me dice de la autoridad que el Señor nos ha dado en el nombre de Jesucristo? ¿Sabía que en el nombre de Jesucristo hay una autoridad y un poder tan grande que es increíble lo que se puede hacer? Bueno, Pedro nada más le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se paró y empezó a caminar y fue sano. Hermanos, me acuerdo de un ejemplo, una vez lo conté creo aquí, pero este varón, un siervo de Dios tremendo, que recuerdo hace muchos años, dice que él tuvo una visión en un momento dado y dice que él estaba viendo a Jesucristo sentado en su trono, y él, como a unos 10 metros, él estaba orando a Jesús y adorándole y levantando manos y glorificándole, pero de repente vino un demonio y se atravesó en medio de los dos y comenzó a brincar y a hacer bulla y a hacer toda clase de disturbios, y dice que él siguió tratando de ver al Señor y seguirle hablando, pero no podía, porque el demonio no se quitaba y no dejaba de hacer bulla. Y él estaba esperando que Jesús hiciera algo. Pero pasaba el tiempo y el demonio seguía ahí, y ya él se estaba perdiendo la comunión que tenía con el Señor tan linda. Y entonces, como Jesús no hacía nada, en un momento dado él dijo: demonio, en el nombre de Jesucristo te mando que te vayas al abismo. Y dice que el demonio cayó al suelo, se arrastró como una serpiente y desapareció. Gloria al Señor. Pero dice el hermano, gloria a Dios, bendito sea el Señor, dice el hermano que él se quedó viendo a Jesús y le dijo: Señor, ¿pero qué pasó? Porque usted vio a ese demonio ahí y no hizo nada. Y él le dijo: si tú no lo hubieras hecho, yo no lo hubiera hecho. ¿Pero por qué? Porque eso te corresponde a ti. ¿Cómo? ¿A mí? Tendrás que probármelo con un verso de la palabra. Y le dice: no te voy a dar un verso, te voy a dar 3. Y dice que lo llevó, le dijo: busque Mateo capítulo 10, verso 1. Y dice la palabra: y llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echaran fuera. Está escrito en la palabra. Y lo llevó a Marcos 16, donde dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Está escrito en la palabra, hermanos, es para ustedes. Ustedes no son los discípulos del Señor, no son los que creen. Bueno, está escrito para ustedes. Y luego lo llevó a Lucas 10:19 y le dice la palabra: os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, a nosotros se nos ha dado la autoridad y el poder sobre las circunstancias. No esperemos que siempre, seguro esperamos que el Señor venga y Él haga todo. No, Él le dio a usted la autoridad y el poder y las armas espirituales para ejercer. Y si usted no lo hace, como le dijo al varón si usted no lo hace, yo no lo voy a hacer. A usted le toca. Porque el Señor va a hacer cosas que nosotros no podemos, pero hay partes que nosotros sí podemos con solamente ejercer la fe
y la autoridad en su palabra. Amén. Jesucristo derrotó al diablo y varias veces le dijo en esas tentaciones: escrito está, Satanás, escrito está. Muchas veces, hermanos amados, yo les digo una cosa: una persona, con todo respeto, una persona que vive desconectada de la palabra de Dios y que no la lee, que no la estudia, y una persona que vive desconectada de la oración, que no tiene, que de vez en cuando medio le dice al Señor: Señor, bendíceme, Señor, pero nunca toma tiempo largo para estar en la presencia del Señor, buscando la intimidad, la comunión con Él. Hermanos, difícilmente esa persona va a tener una vida victoriosa. Y si peor todavía, si no se congrega o si viene a la iglesia allá de vez en cuando. No, hermanos, esto es para valientes, esto es para gente que está dispuesta a involucrarse, a meterse en este reino. La gente que anda ahí por la orillita como espectadores, pues no, difícilmente tiene que involucrarse en esta obra del Señor. Pero aquí sigue diciendo la palabra, leamos un poquito más. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí vemos a los israelitas que cuando comenzaron a actuar, cuando comenzaron a caminar, fue cuando realmente Dios hizo el milagro, el portentoso milagro que todos conocemos, el milagro más grande del Antiguo Testamento, solo comparable en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesucristo. Y bueno, y ahorita con un milagro grandísimo que va a ocurrir, que se llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Pero gloria a Dios, vamos a ver ese milagro también. ¿Cuántos lo están esperando? Bueno, yo sí, yo estoy esperando. Le dije al Señor: Señor, dame muchos años más de vida, excepto que tú vengas a arrebatar la iglesia. Si vienes, entonces no me dejes aquí, llévame. Pero de lo contrario, pues déjame vivir hasta ese tiempo. Gloria al Señor. Yo sí lo estoy esperando, bendito sea el Señor. Mis hermanos amados, no quiero hacer muy largo, pero quiero decirles que Dios ha capacitado a cada uno de ustedes para que cuando vengan pruebas y luchas, ustedes puedan vencer el temor. La palabra de Dios dice muy lindo, me gusta ese pasaje de el Salmo 18, para mí, no sé, lo leí un día de estos y me llenó de tal manera que me bendijo mucho, y quiero leer para que ustedes vean: cuando se encuentren en pruebas y en dificultades, cuando no sepan cómo enfrentar, sepan que tienen a un Dios todopoderoso que está con ustedes, que dice en su palabra: no temas, yo soy tu Dios, quien te sostiene. Oiga qué lindo esto: quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Oiga, que el Señor venga como un papá que toma a su chiquito de la manita y le dice: no tenga miedo, mijito, yo te ayudo. Así está el Señor con ustedes, es dispuesto para ayudarles en esa circunstancia que ustedes están pasando. A veces el temor se apodera de uno. Aquí había hace unos días una hermanita muy amada que estaba viniendo a los ayunos, y un día de repente le llegó una noticia y le dijeron: hay una deuda antigua que ustedes dejaron hace tiempo, que por algún motivo no la habían seguido pagando, y ellos ni se acordaban de eso, y de repente le llegan y le dicen: en 15 días, si usted no aparece con 4 millones, le quitamos la casa. Ya está en remate y está lista para rematarse. Y esa hermanita, Dios mío, imagínense, ¿verdad? Cuando uno ve esas situaciones, se llena de temor. Lo primero que viene, como humanos que somos, se llena de temor. Pero ella de repente reaccionó y dijo: no, pero ¿por qué me asusto? Yo tengo un Dios todopoderoso. El Señor, eso es el diablo mandando un Goliat para asustarme, pero es ilusión. Vamos en el nombre de Jesús a orar y a tomar autoridad en Cristo. Y comenzó la hermana a buscar la presencia del Señor, pidió oración. Oye, hermanitos, mucho antes de los días que le habían dicho:
Dios resolvió el problema, apareció, ni siquiera tuvo que llevar la plata que le pidieron, ni nada de eso. Más bien la llamaron y le dijeron: decidimos no rematarle la casa, vamos a hacerle un arreglo para que usted pueda seguir pagando. Y Dios lo hizo. Gloria al Señor. Y así ocurren, he visto aquí montones de situaciones donde Dios aparece, pero Él sabe cuándo es, cuando la gente hace a un lado el temor y le cree al Señor cuando le dice: no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo. Leo este salmo solamente para terminar, mis amados. El Salmo 18 me gustó. Dice la palabra de Dios: te amo, oh Jehová. ¿Cuántos lo aman? Yo sí, lo amo al Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon, oiga, este hombre sí podía, como decimos, sí podía rajar, de verdad, que había pasado por cosas difíciles, persecuciones de toda parte, peligros de muerte. Hasta su propio hijo se levantó y le quitó el reino y lo trató de matarlo, y toda clase de cosas le pasaron a David. Pero por eso él cuenta aquí, dice en el verso 4: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó desde su templo, y mi clamor delante de Él y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Vean qué precioso el verso 16, dice la palabra: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue, ¿qué fue? Mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Gloria al Señor. Esto se llama tener un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que está dispuesto a salir por ustedes, a pelear sus batallas. Solamente depositen toda la confianza en Él. Y vean qué lindo lo que dice en ese verso al final: me libró porque se agradó de mí. ¿Saben por qué se agrada Dios de ustedes? Porque ustedes creyeron en su Hijo y le aceptaron a Jesucristo. Y Él dice en su palabra que Él, Jesucristo, nos hizo aceptos en el amado. Así que ustedes son aceptables a los ojos de Dios, y Él está a favor de ustedes para pelear en cualquier batalla que se presente en sus vidas. Así que confiemos completamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso a Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea su nombre.